Juan Carlos Gené nació en Buenos Aires en 1928. Actor, dramaturgo y director de teatro de gran trayectoria. Ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes 2008. Bueno, Juan Carlos, felicitaciones ante todo por este premio, que es un premio muy importante, ¿eh? Bueno, creo que sí, que debo reconocerlo. Lo que ocurre es que cuando uno le toca una cosa así por decisión de alguna manera, sus pares, uno se siente muy tocado, muy conmovido por eso. Estoy segura que sí. Sí, sobre todo porque, bueno, uno está un poco ya vivido y esas cosas nos suelen impresionar mucho ya a uno, pero en este caso me he sentido muy tocado por esto. Claro, porque es la trayectoria, o sea, es toda la vida profesional. Sí. Hasta ahora. Claro, como decía yo en las palabras que dije cuando lo recibí, uno se siente muy agradecido porque siempre que se premia a un hombre o a una mujer, se están olvidando todas las razones que podrían haber para castigarlo. Porque, ¿por qué nos habrían de premiar? ¿Qué hicimos para ser premiados? Habría que pensar también en cuántas razones hay para castigarnos. Sin embargo, siempre existe un principio de buena voluntad por el cual se nos premia. Sí, no, entonces, pero vamos a decir, en la Argentina es un país bastante castigador y el mismo ambiente, el mismo medio bastante mezquino a la hora de reconocer méritos, y muy fácilmente se reconocen los errores, así que no está mal que se reconozcan los méritos, sí. ¿No? No, que va a estar mal, para reconocer errores sobra. No está mal, digo que me siento muy agradecido por eso. Seguro, seguro. Ahora usted me dice más en mis méritos que en mis deméritos, claro, así que hay que agradecerlo. Y con una trayectoria tan enorme y de tantos años. Y son años, claro. Pero muchos, sí. Porque empezó con el teatro, leyendo un poco cosas sobre su vida, tenía 20 y pico de años cuando empezó. 20 años. Sí. Y leí por ahí que entró medio de casualidad y después le fascinó por un hermano, no sé bien cómo era la historia. Sí, más que por casualidad, sí. No era de ninguna manera el centro de mis preocupaciones en la adolescencia, yo estaba en otra cosa. ¿En qué cosa? La música me interesaba. ¿La música? Sí, la música, la literatura. Y con motivo de mi hermano, que era muy frecuentador de teatros y amigo de actores y sobre todo de actrices, conocí a quien fue mi maestro, Roberto Durán, y ahí empezó todo un camino totalmente inesperado para mí. Y una revelación cuando uno encuentra claramente el camino, es decir, el sentido que la vida tiene para uno y que desde entonces no cambió nunca. Como acabo de cumplir 80 años, son unos cuantos. ¿Y nunca dudó? Desde entonces no, jamás. Jamás, desde los 20. Nunca, desde los 20, no, nunca. No, por fortuna. Por fortuna. Eso es un privilegio de la vida, ¿no? Es una de las razones por las cuales yo agradecía el premio, porque bueno, uno de mis privilegios fue saber desde muy temprano qué es lo que yo quería hacer. Sí, fue así. Sí. Eso sí que es un privilegio. Hay gente que le cuesta mucho más llegar a encontrar, ¿no?, el camino. Sí. De todas maneras sabía que el camino era el teatro. Ahora, actuaba, escribía, dirigía. Ahora, hay una cosa con eso, Cristina, que a mí me preocupa, que es que yo creo que actualmente es mucho más difícil ser joven de lo que fue para nosotros. Cuando digo nosotros, digo yo, no tú, Estamos en generaciones distintas. Pero también podemos, en aquel entonces el país era otro, había una dinámica social que a uno lo empujaba, y de modo que también es un privilegio la generación a la que pertenecí y los años en que me tocó vivir, aquellos 60 tan llenos de entusiasmo, de ideas, de pasión, de ideas, de proyectos, etcétera, sí. Sí. Bueno, y siempre se involucró mucho en esa época, porque el teatro, así es. Si uno dice qué es el teatro, más allá del hecho estético, usted siempre entendió el teatro como una manera de transformación social, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Si bien con los años las cosas han ido cambiando, siempre creo que lo que uno hace, siempre lo hace sintiendo que significa un cambio. Empieza por ser un cambio en uno. Y en última instancia, con el tiempo, me he acostumbrado a darme cuenta que los cambios que uno puede ejercer voluntariamente están muy cercanos a uno. Pero creo que esas cosas sí van cambiando el mundo, y el teatro es una de ellas. El teatro es una manera de cambiar el mundo. Sí, sobre todo porque sigue siendo esa ceremonia viva de encuentro entre la gente
para una reflexión en común que no existe de otra manera. Es muy impresionante, como pese a todos los vaticinios que hubo, que están como con el libro, ¿no? Se acaba el libro, se acaba el teatro. No, imposible. Y el teatro está tan fuerte como estuvo siempre. Además son cosas ambas, las dos mencionadas, tanto el teatro como la escritura, tan vinculadas a la cultura desde tiempos muy primitivos. En cuanto al teatro, donde hay cultura hay teatro. Siempre. Y civilizaciones muy antiguas tienen ya sus piedritas grabadas, de modo que esto es imposible que eso desaparezca. Claro, pero a Y veces todos los muchas vaticinios- cosas en teoría tentarían contra esto, ¿no? Sí, por supuesto. Son cosas que van contra la corriente. Van contra la corriente Pero absolutamente. Están. Pero Sí, están y, sí, sí. y con fuerza, Sí, además. así es, sí. El teatro se mantiene con una fuerza que impresiona. En la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de gente que va al teatro y la cantidad de obras que se dan. Y la oferta de teatro es increíble en Buenos Enorme. Aires. No sé cuántas ciudades en el mundo hay con esa cantidad de oferta teatral, que supera en Hay los quienes fines de dicen semana. que ninguna, yo no sé si están así. No lo pero sé, no hice la estadística. hay pero- muchísimas, pero más salas de- chiquitas, ¿no? Más de 200 espectáculos en un fin de Bueno. semana. Es una ciudad increíble en ese sentido. Es increíble. Sí. ¿Qué fenómeno se da ahí que no se da en otra cosa? Es bien curioso, porque hay una voluntad, ante todo eso funciona por pura pasión. ¿Sí? La mayoría de esas salas, las salas alternativas, pequeñas, no son viables económicamente. Muy seguro. Por lo tanto, pueden aspirar con muy buena suerte a permanecer abiertas, pero no a dar de comer a la gente que no. interviene en ellas. De modo que eso es un fenómeno de De pasión, pasión. por poner el cuerpo en el escenario, por estar ofrendando permanentemente este desborde de vida que significa el teatro. Y es tal la cantidad, bueno, y además la calidad actoral que nuestro medio ha desarrollado. Sí. Es un medio de una enorme generosidad en la creación de actores y de actrices. Sí. Bueno, cuando digo actores digo todo. No, y directores, y dramaturgos. De acuerdo, y- lo que ocurre es que en los lugares actualmente, generalmente, el semillero son las pequeñas escuelas, los maestros, etcétera, los grupos que se reúnen. Generalmente, toda la juventud que entra en esos lugares quiere hacer su experiencia como actores. Después van derivando en otras cosas, Ajá. pero... Todos quieren actuar. Sí, son muy pocos los que llegan queriendo hacer otra cosa. Pero siempre la sensación es, bueno, ¿qué pasa cuando uno mete el cuerpo en eso? Y se crea un fenómeno de pasión tanto de los que están en el escenario como del público, porque eso sigue autoalimentándose de una manera realmente notable. Notable. Usted Sí. da clases, además. Sí, de toda la vida lo he hecho. Supongo que será lo último que deje de hacer alguna vez. Sí, por supuesto. Yo recuerdo la obra el año pasado, Todo verde y un árbol lila, Ajá, que sí. se dio en el Cervantes. Hicimos una nota ahí, me acuerdo, estuvimos en el teatro. Era Es cierto. un trabajo que surgió a partir, usted lo escribió a partir de los testimonios de una alumna. Así es, sí. Bueno, de alguien que fue alumna, para actualmente es una actriz, ¿no? Claro, que trabaja en la obra. Sí, claro, es la protagonista. Sí. Sí, eso fue una experiencia realmente muy, muy impresionante para mí, y incluso para el público, por supuesto, porque de pronto se creaba esa ambigüedad entre la ficción teatral y la realidad, sí. la realidad pasada y la presente. Sí. Había toda una transposición en el tiempo ahí Sí. muy extraña, Sí. que a mí mismo me impresionaba desde adentro, Sí, sí. en la que yo no pensé cuando trabajé. Fui Y sobre además los estaba hechos. en esta sala chiquita, La donde sala se pequeña, sí, la favorecía Caviglia. también la sala La sala Caviglia Caviglia, sí. del Cervantes. Sí. Ahora, usted me hablaba recién de los logros y los fracasos o los errores, no sé qué. Si usted tuviera que decirme los grandes hitos, ¿qué le queda a usted Los de grandes su hitos- carrera? Lo que más le importó, lo que más le impactó, lo que más le gustó hacer. Porque uno se acuerda, por ejemplo, enseguida, lo primero que surge es Cosa Jugada, por ejemplo. Ajá, bueno. Esto fue una experiencia maravillosa, porque además Extraordinario. correspondió a esos años de los que hablábamos, Ajá. porque además éramos un grupo creativo, El Clan Stiebel. así llamado por el periodismo. El grupo se llamaba Gente de Teatro. Ustedes se llamaban Gente de Sí, el Teatro, grupo pero se todo el llamaba mundo así. decía el Clan Stiebel. Digamos, Pero digamos quiénes estaban ahí. Sí. Hay gente joven que por ahí no sabe. Estaba Federico Lupi, Norma Leandro, a ver si me olvido de alguien, Marilina Ross, Carlos Carela, Emilio Alfaro, Sí. Bárbara Mujica.
Y ahí falto yo nomás. Y Gené, que escribió Cosas Juzgadas. Claro, yo era el autor de los libros, sí. Con Marta Mercader estaba. No, Marta también, hacía la ¿no? investigación. Marta hacía la investigación. Marta hacía la investigación Oh. y los libros los escribía yo. Ahora, fue un hito ese programa, fue una cosa Sí, fue muy inolvidable. Sí, eso desde ya que para la historia de la televisión. Es que queda para la historia de la televisión. Para mí es mucho más importante ese hecho que mi fugaz paso por la dirección de este canal. Del que después hablaremos. En que estuve 2 meses. Mire qué casualidad, Sí. Gustavo López, que va a estar después, también pasó por la dirección de canal. Claro, ¿Sí? seguro. Podríamos hacer una Sí, mesa redonda. sí. No, pero hablemos de Cosas Juzgadas. En el año 69 se estrenó. 69, 70, 71 fue. Y Fueron después lo 3 años. levantaron. Sí, porque hubo un cambio de empresa en el Canal 11, que Ajá. fue cuando Héctor Ricardo García entró a tomar el Canal 11, Sí. que todavía cumplió con el contrato que teníamos un año más, pero Sí, después lo sacó. parece ser que no era El partidario de una programación que no hubiera hecho él. Está bien, pero, tenía derecho. A ver, pero pensemos una cosa. Ese programa, yo no sé qué rating tendría, ni si en esa Era muy época se grande. medía el rating, pero lo veía, Era muy grande. lo comentaba todo el mundo Era al día muy grande. siguiente. Aclaro que los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Bueno. No sabíamos para nada que se podía ocurrir. Sí, y estuvimos 3 temporadas haciéndolo. Ahora, ¿se podría dar ahora un fenómeno así en la televisión con un programa de esa calidad, de esa profundidad? ¿Por qué no? Por supuesto, lo que ocurre es que Pero no se da. hace muy poco hubo un intento de reposición. Ajá. Sí, con Jorge Ginsburg y su mujer estuvimos Claro, incluso que conversando acá Andrea, en el canal. que es la sí, hija de David. De David, Sí, claro. Pero no se concretó. Ahora, yo creo que de todas maneras no sería nada fácil porque los tiempos han cambiado mucho, el país ha cambiado mucho. En aquel entonces, primero no hay que olvidarse que estábamos años 69, 70, 71 en plena dictadura. Es decir, el subterfugio para decir lo indirecto, la gente lo valoraba enormemente. Actualmente todo se dice, todo se ve. Las cámaras legalizadas o ocultas muestran cualquier cosa. Esto- De modo que sería como ingenuo. Un Ahora programa sería como aquel, ingenuo. claro. Ahora Que era, sería ingenuo. En realidad era una ficción sobre la realidad, porque se tomaban expedientes judiciales ya juzgados, no de ninguna manera actuales. En para caso ser- judicial. Sí. Claro. Y sobre ellos armábamos un guión apropiado al elenco que teníamos, donde además nos alternábamos los protagonistas. Sí, me acuerdo perfectamente. Entonces, Uno, todo uno esto, lo vivió tanto eso que... En aquel entonces era insólito. Actualmente no lo sería totalmente otra cosa, tendríamos que hacer otra cosa muy distinta. No se repone ese programa. Digo, en esos ciclos que dan viejos programas, yo no lo he visto nunca. Bueno, por lo yo menos. creo que una de las cosas que hizo la intervención militar en cuanto tomó el Canal 11 fue borrarlos todos. No están los tapes. No, que No yo están. sepa, no están. No están. Tengo entendido que no están. Termina en el año 72 y después viene la obra El Inglés, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? Si hablamos así de esos hitos... Sí, ¿por qué mencionaste el 72? No me di cuenta. ¿No termina 69, Cosa 70, Juzgada? 71. Ah, 71. 71 termina. En el Pero 74. usted no se exilia todavía, después... Sí, claro. el Inglés se estrenó el 12 de agosto del 74 Sí. en Córdoba. Digo con toda claridad la fecha, Sí, porque es la fecha coincidente de la reconquista de Buenos Aires, la primera invasión inglesa, que es el tema de la obra. seguro. Y se estrenó expresamente al comenzar el cuarteto Supay con Pepe Soriano, que eran quienes hacían el espectáculo dirigido por mí. La gira nacional se estrenó en Córdoba el 12 de agosto del 74. Y a partir de ahí fueron todos 74, 75 y el 76 hasta el golpe. Cuando el golpe, el espectáculo estaba en Mar del Plata. Fue un éxito muy grande. Sí, fue impresionante, sí. En el interior, en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, en Mar del Plata, a donde fuere. ¿Y con Sí. el golpe la levantaron ustedes o se las levantaron? No. Estábamos en marzo terminando la temporada en Mar del Plata y fue obvio ya que no se terminó. basta. Sí, sí. Y ahí decide irse. No exactamente ahí, unos meses después. ¿Pero decide o lo obligan a irse? ¿Hay una persecución de algún tipo? Bueno, en realidad, ¿quién no estaba perseguido en aquel tiempo? Claro, bueno, pero digo algo Sí. concreto que tuvo que Sí, salir varias corriendo. cosas y amenazas Ah, muy grandes. Sí. Y además un privilegio que tuve yo, sí. fue muy raro porque a nadie le pasaba eso, que un
oficial del ejército con uniforme de campaña que estaba al frente de un canal de televisión como interventor, me comunicó a mí que yo estaba en una lista en la cual no podía trabajar. Entonces me facilitó las cosas. Dije, bueno, entonces, ¿para qué me voy a quedar? Entonces fue por eso que me fui. Pero el golpe fue a fines de marzo y yo me fui en julio, cuando ya vi que las cosas no tenían futuro para mí. Y estuvo muchísimos años afuera, porque no volvió enseguida cuando volvió la democracia. Yo estuve exactamente afuera 18 años, de los cuales exilio fueron 8. Por eso. Ocurre que cuando llegó el momento de la democracia, yo, en primer lugar, tenía una vida hecha en Venezuela, y tenía un trabajo que fue como... sigo sintiéndolo como un gran trabajo de mi madurez, que fue la creación de una compañía teatral que todavía existe. Sí, ¿cómo es? El Grupo Actoral 80, en Venezuela, como dependencia del CELCIT, la misma institución por la cual trabajo yo aquí. El CELCIT. Sí. Me gustaría hablar un poquito de eso, porque es una institución para fomentar la cooperación, digamos, entre todo el teatro latinoamericano. Iberoamericano. Iberoamericano. Sí, sobre todo latinoamericano, que es el que menos comunicación tiene entre sí. Y eso empieza ahí en Venezuela. Eso se creó en Venezuela en 1975. Se ha cumplido ya 33 años. Y aquí lleva 25. Precisamente el actual local del CELCIT, en la calle Moreno, al 400, fue el resultado de una cooperación general de todo el medio teatral. ¿Cómo no? A lo que además se agregó la presidencia de la Nación. Ah, sí. Precisamente el doctor Gustavo López, que está aquí presente en el estudio, le estuve recordando, él no se acordaba, que a través de la presidencia se apoyó muchísimo. Claro, porque yo recuerdo meses y meses, toda una campaña de mails también que me llegaban constantemente por este tema del edificio. Nuestro local primitivo de pronto se vendió. Claro, y quedaron sin local. Y entonces, así que usted en Venezuela crea una compañía de teatro que todavía existe. Cuando vino la democracia, eso se acababa de crear en Venezuela. Y yo pensé que eso me necesitaba a mí durante un periodo de por lo menos 10 años. Claro. Y entonces planifiqué las cosas y bueno, me salieron bien. A los 10 años estaba aquí. Y finalmente decide volver, ¿en qué momento? ¿Con la presidencia de Menem decide volver o no? No es que yo decidí. Pero no porque yo decidí volver desde siempre. Sí. Lo que ocurre es que planifiqué el regreso a 10 años. Yo dije, esto va a durar 10 años. Pero se quedó más de 10 años. No. Después que terminó el exilio, los 8 primeros años, 10 años más. Ahora. Entonces, cuando se cumplían los 10 años, el grupo hizo su segunda gira a Argentina, en el Teatro San Martín, que había venido en el año 85. Y ya el grupo sabía que cuando llegábamos aquí, mi mujer y yo nos quedábamos. Que fue en el 93. Así que desde entonces vivo acá. Lo que ocurre es que antes yo, desde que terminó la dictadura, yo venía, trabajaba unos meses acá. Claro. Y me volvía. Claro. Pero a partir del 93 ya me quedé aquí. Están acá. Bueno, y en esa época, a partir del 93, ejerció lo que decía hace un ratito, varios cargos. Dirigió el Teatro San Martín, Así Canal 7. Canal 7 mucho antes, en el año 73. El Teatro San Martín. Canal 7 en las viejas épocas. Claro, pero estaba en la calle Piamonte. Claro. Pero fue... En el 73. 73, sí. Brevísimo, fue un tiempo que apenas lo recuerdo porque fue tan fugaz que no lo tengo bien presente. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue tan fugaz? Porque duré 10 días más que el presidente Campo. Claro, coincidió con Campo. Y no sé por qué, porque yo presenté la renuncia, inmediatamente que renunció el alto funcionario que me había designado, que era José María Castigliere de Dios, que era secretario de Informaciones y Prensa. Cuando él renunció, yo renuncié también. Y él renunció en cuanto renunció el presidente, de modo que esto fue... inmediato. Y no sé, tardaron más en aceptarme la renuncia, no sé. Claro. Pero realmente me quería ir porque estaba todo un clima político muy confuso y muy tenso. Y eso dificultaba mucho la tarea. ¿Y en el San Martín? Bueno, eso fue totalmente otra cosa, otros tiempos. Eso... Los 90. En el 94, del 94 al 96. Eso lo hice con sumo placer. Era como un destino que alguna vez tenía que hacerlo. Siempre está esa idea, ¿no? Dirigir hacia el gran teatro. No, es que nunca lo ambicioné. No, yo sabía que alguna vez, por algún lado, iba a ocurrir. Entonces, bueno, que tenía que aceptar ese destino. Pero aparte de la dificultad, pero claro, como ese es mi medio concreto, el teatro,
esa tarea diaria de llevar adelante semejante institución me resultó muy placentera. Tiene como una faceta organizativa, ejecutiva muy difícil. Pero veo que la tienen, ¿no es cierto? Con estos proyectos en Venezuela. Ah, sí. No puedo estar sin organizar algo. Por eso digo, más allá del trabajo del teatro. Hay una cosa que quiero aclarar sobre el Teatro San Martín, porque el Teatro San Martín tiene una personalidad que le dio quien yo llamaría, aunque no lo es, su director fundador, que es Guy Steiff, que ha tenido el extraño privilegio en este país de permanecer en un cargo técnico a través de muchos gobiernos. Pero muchísimos gobiernos de signos muy diferentes. Entonces, ocurre que esto es una manera de llevar una institución con un criterio de Estado, cosa que en la Argentina es muy raro. Y el teatro siempre tuvo la fisonomía que él creó. Y todos los directores que en algún momento, en los raros momentos de que él no estaba ahí, estuvimos, lo que hicimos fue más o menos pisar sobre sus huellas. Porque esto ya está tan institucionalizado en el público de la ciudad, que eso es como es. Entonces, bueno, fue interesante, muy interesante y apasionante, diría yo. Hay gente que lo critica por ser como es al San Martín, hay gente que por supuesto está en contra. Bueno, yo no se trata de que estén en contra ni a favor, es así. Esto es así. Es como estar en contra del Colón, ¿qué sentido tiene? Claro, no, bueno, pero al tener una gestión tan relacionada con una persona como es Guy Steiff, que hizo muchísima obra en el San Martín y eso no se lo puede negar nadie, ¿no? Sí, claro que sí. Usted puso, la última obra que yo recuerdo en San Martín fue Copenhague, que fue también una obra que pasará a la historia, porque realmente... Bueno, cuando preguntaste hace un rato... El éxito que tuvo esa obra, es una cosa que siempre me llamó la atención. Yo no pensé que fuera una obra para tanto público. Cristina, yo siempre digo que a lo largo de 60 años de profesión, yo lógicamente he aprendido muchas cosas, hasta el más burro aprende después de 60 años, ¿sí? Pero de lo que cada vez sé menos es del público. Porque todas las razones que existen, que uno puede hacia posteriori ubicar para el éxito de un espectáculo como Copenhague, pueden ser razones para su fracaso. Sí, absolutamente. No sé, no lo sé. Porque estuvimos 3 temporadas seguidas haciendo ese espectáculo. Que además en el San Martín es excepcional, porque el San Martín tiene muy pautado muy el tiempo pautado, que va a durar cada espectáculo, pero eso fue una cosa, el éxito fue tan grande que... Llegamos a hacerlo a las 5 de la tarde, y si lo hubiéramos hecho a las 11 de la mañana hubiera funcionado igual. Era una cosa impresionante. Era una obra extraordinaria, pero eso no garantiza que sea masiva, ni mucho menos. Lo que se diga, una obra extraordinaria, maravillosamente dirigida, que fue realmente la clave de su funcionamiento en la dirección de Gandolfo. Entiendo que muy bien actuada. Muy bien actuada. Bueno, tenía todos los elementos, pero no era un esas texto... cosas a veces no sirven, no funcionan, no es que no sirven. No funcionan, no tienen éxito. Entonces, ¿por qué eso? No lo sé. Realmente. Bueno, pero se dio. 3 años estuvieron en el... No 3 años, 3 temporadas porque interrumpidas. Es decir, se hacían más o menos 3 meses en cada temporada. Más o menos, no me acuerdo bien. Después vino, por lo menos hasta donde yo vi y recuerdo, Todo verde un árbol lila en el Cervantes. Sí, pero antes yo estrené en la Sala Carlos Carelli y después en el Andamio otra pieza mía que se llama El sueño y la vigilia. El sueño y la vigilia. En el año 99. ¿Qué estoy diciendo? No, sí, Copenhague fue después. Sí, no, olvídalo. Tienes razón tú. Vino así. Sí, tienes razón tú. Sí. ¿Y ahora cuál es la próxima? La próxima es... yo el año pasado, en la nueva sala del Celsit, estrené 2 partes de una trilogía que se llama Factor H. La tercera no la estrené porque no hice a tiempo. Tengo que hacerla ahora. Entonces, se calcula que hacia el mes de julio vamos a reponer las 2 anteriores y completarla con la tercera. El año que viene, buenísimo. Sí. Que cada parte tiene un nombre. La primera se llama Williams Hermanos Sociedad Anónima, la segunda se llama Moscú, y la tercera, que es la que viene, se llama Las manos en la ceniza. Entonces, en eso estoy en este momento. Ya trabajó otras veces con este concepto de serie o de varias partes. Sobre Lorca, sobre García Lorca, ¿no tiene también varias obras? Sí, es como un ciclo. Sí. A ver, son como 4. Por eso. Claro, porque la primera fue El Memorial del Cordero Asesinado, que es una obra mía.
La segunda fue un espectáculo que hicimos con el Grupo Actoral 80 en Venezuela que se llamaba Cuerpo presente entre los naranjos y la hierbabuena. Qué lindo título. Y luego, en el Teatro San Martín y en la Sala del Celsit, con Verónica Odó, mi mujer, hicimos 2 espectáculos. Uno se llamaba Aquel mar es mi mar y otro se llamaba Yo tenía un mar. Todo sobre Lorca. Todo sobre el texto de Lorca, sobre Lorca. Sí, ha sido una constante en mi vida eso de lo de Lorca, sí. Pero te has informado, parece. ¿Eh? Te has informado, parece. Bueno, Cosa lo que a mí me menos que cuesta uno puede recordar. hacer si va a Sí. entrevistar a una persona, ¿no es cierto? Pero ya me tengo que ir al corte, me están haciendo unas señas ahí desesperadas, Sí. parece que nos pasamos, pero muchísimas gracias Por favor, por Cristina, haber gracias. venido. Felicitaciones por este premio tan importante. Muchas gracias. Y, bueno, y por haber recordado acá con nosotros todas esas obras que estoy segura que mucha gente, te acordás. Ajá, No, pues sí. son cosas que han marcado de verdad. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Juan Carlos, gracias.